mal, hermano, y que de veras la palabra del Señor le está diciendo que está mal, uno tiene que compungirse de corazón y decir, Señor, si es cierto. Decir como dijo Job, me aborrezco, Señor. ¿Cómo es posible que yo siendo cristiano, Señor, haga esto o haya hecho aquello? Y ese es el verdadero arrepentimiento, pero hay que convertirse. Acuérdense que dice la palabra, que confiesa su pecado y se aparta. Entonces quiere decir que hay cristianos, hermano, que vamos a cometer algún tipo de pecado, porque no está diciendo que nadie va a pecar. Dice la palabra que el que dice que no peca es un mentiroso. Entonces la cosa es de que el que lo confiesa, lo reconoce y se aparta, alcanza misericordia. Entonces ahí está la diferencia. Vamos a ver otro versículo. Ahí en el capítulo 11, en 11:18 de Hechos también, ahí dice algo más acerca de esto, del arrepentimiento. 11:18 lo voy a leer, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para dar vida. Aquel pecador que se arrepiente, aquel pecador que reconoce su condición y que ya no quiere estar en esa condición. Oyeron las palabras como cuando Pedro predicó, su corazón se compungió por el pecado y dijeron, ¿qué haremos, Pedro? Arrepiéntete, conviértete y bautízate y recibirás vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque nosotros tuvimos que hacer un día eso, hermano. Oídas estas cosas. El discurso de Pedro dice que silenció toda objeción. Dios había bautizado con el Espíritu Santo a los que no eran judíos. Y eso iba acompañado de la evidencia convincente de que habían hablado en otras lenguas. Era la única señal necesaria y la aceptaron sin dudas. Y ahí, hermano, se abre la puerta a los gentiles, que éramos nosotros. Vamos a otro versículo, 2 de Pedro 3:9. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga. Y ahí pues ya dice, hermano, lo que va a pasar, que Él vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos, los elementos arderán, serán deshechos y la tierra y sus obras que en ellas serán quemadas. Y viene entonces el juicio de Dios, viene el día del Señor, dice, la venida de Dios. Entonces Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos se arrepientan, pero la gente no quiere arrepentirse. Entonces la demora del retorno de Cristo es por misericordia, hermano. La demora del retorno de Cristo está relacionada con la predicación del evangelio del reino a todo el mundo. Se tiene que predicar antes de que Él venga, y no ha venido por su misericordia, porque todavía hay almas que necesitan convertirse. Hay cristianos que necesitan convertirse. Dios quiere que todos escuchen el evangelio y no desea que nadie se pierda eternamente. Por eso ahí está la misericordia de Dios. Pero eso no significa que todos serán salvos, porque el que rechace la gracia y la salvación de Dios se perderá. Ahí está. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se condene. Por eso es de que ahorita el Señor, mire, si no fuera porque el Espíritu Santo y la iglesia están intercediendo a estas alturas de cómo está el mundo y cómo está el pecado, a lo mejor el Señor ya ha venido. Pero Dios dice, no, todavía está aquel allá en aquella esquina que necesita ser salvo. Todavía hay cristianos que se salieron y que necesitan volver a redil. Todavía hay cristianos que necesitan purificarse, porque si no los dejo a la gran tribulación. Y la misericordia de Dios está ahí, hermano, porque si el Señor viene a saber cuántos se quedarán. Yo estoy luchando por no quedarme, hermano, ojalá que usted también esté luchando. Y hermano, y hoy es el día. Dice la palabra del Señor, si oyeres hoy su voz, no descaiga vuestro corazón. Quiere decir que hoy todavía está la esperanza para
aquel que anda mal, que se arrepienta hoy. Y decir, Señor, desde ahorita, borrón y cuenta nueva, Señor. De ahorita para adelante voy a consagrar mi vida, voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mis oídos, voy a cuidar mis labios, voy a cuidar mis manos, voy a cuidar mi manera de vivir, voy a cuidar mi mente, voy a cuidar todo lo que yo pueda cuidarme, me voy a santificar, en otras palabras, en espíritu y alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque yo no me quiero quedar, porque yo quiero irme contigo, Señor. Pero si yo sé que así como ando, Señor, no me voy, pues Señor, ahorita me arrepiento y me convierto. No me he visto en silicios literalmente, ni me siento en ceniza, pero voy a empezar a actuar diferente. El arrepentimiento generalmente va acompañado con un sentido de pesar. Oiga, el que de veras ama a Dios y peca, le duele el corazón. El que no ha conocido a Dios, pero que el Espíritu Santo le redarguye, se siente mal y pide perdón a Dios y se entrega a Jesucristo. Porque el arrepentimiento trae, como digo, un sentido de pesar al corazón, de que uno le falla a Dios. Aunque no todos lo expresan de la misma manera, ¿verdad? Vamos a ver 2 Corintios 7:8. Arrepintámonos, hermanos. Amén. Y volvámonos de nuestros caminos. Amén. Yo lo invito, hermano, y que empecemos de veras ya, hermano, de veras a tener una Biblia ahí donde la miremos todos los días para que nos llame la atención. Amén. A decir, Señor, hoy voy a ayunar, Señor. Aunque me duele el estómago, voy a ayunar hoy. Amén, aleluya. Y aunque no he orado por días o lo que sea, Señor, voy a empezar a orar. A la hora que sea, ponga el reloj a la hora que usted quiera, pero actuar, pues. Que no se quede nomás en palabras, sino actuar, ¿verdad? Lo invito, hermano, y me invito a mí mismo. Amén. Amén, aleluya. Para nuestro propio bien, pues. Dice entonces, 2 Corintios, le dije a 7:8, ¿verdad? Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os constrictó. O sea, está hablando de que una carta, ¿verdad?, del apóstol Pablo los hizo pues sentir mal, ¿verdad? Quizás porque mire quién eran los corintios. ¿Se acuerdan lo que decían los corintios? Una iglesia con muchos dones, pero también había mucha carnalidad ahí. Entonces vamos a seguir leyendo hasta el 10. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para el arrepentimiento. Fíjese, hermano. O sea que muchas veces es bueno, ¿verdad?, lo que Dios nos hace para hacernos sentir mal porque andamos haciendo cosas que no, para que nos arrepintamos y volvamos al camino verdadero. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. Oiga, hermano, qué bonito. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, de que cuando el Señor nos abra, cuando el Señor nos redarguye, cuando el Señor nos hace sentir mal porque andamos mal, aún esa tristeza que el Señor pone del arrepentimiento es para salvación, para que nosotros sí nos sentamos mal. Si el Señor ya nos por ejemplo, aquí el apóstol Pablo había mandado una carta a los corintios que los hizo sentir mal, pues sí, como no, les dijo, corintios, no los alabo por esto, sino por lo otro. ¿Cómo es posible que ustedes estén soportando esto en la iglesia? Porque oigo que hay esto en la congregación, y aquellos se sintieron mal. Porque el apóstol Pablo les mandó una carta donde les estaba señalando que estaban haciendo cosas que no en la congregación. Y eso los contristó, eso les dio tristeza. Pero esa tristeza de Dios les produjo que se arrepintieran y dijeran, sí es cierto, la estamos regando, pues. Sí es cierto, estamos haciendo las cosas mal. Yo no puedo seguir así, me tengo que arrepentir, tengo que darme vuelta de todas esas cosas. Y esa tristeza los hizo que se arrepintieran para salvación. ¿Se acuerdan que leímos un versículo que decía, el arrepentimiento para vida?
Pues eso es lo que hace el arrepentimiento, hermano, tanto para el inconverso como para el cristiano que ya se está desviando. Porque hay mucho cristiano desviado ahorita, que cree que está bien, se ha metido en congregaciones donde ya no les hablan del pecado, donde ya no les hablan del arrepentimiento, donde ya no les hablan de la venida de Cristo, donde ya no les hablan de la congregación, de la consagración, donde ya no les hablan de la santidad. Es puro reino aquí y ahora. Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú seas esto, que tengas. Sí, Dios quiere todo eso también, pero también Dios quiere que, hermano, que vivamos una vida para Él, que nos preparemos, hermano, porque si el Señor viene pronto, ¿de qué sirve que estemos aquí en la tierra llenos de lujo, llenos de casas, llenos de carros y nos vamos a quedar a la gran tribulación? ¿De qué nos va a servir eso? Primero Dios se preocupa en que nosotros vivamos una vida santa, agradable delante de Él, y si no la estamos viviendo, por eso que nos cause tristeza y que nos arrepentamos para salvación y para vida, y para que nos vayamos con Él en el arrebatamiento. Entonces, hermano, el arrepentimiento es bien importante en nuestra vida. Amén. Dice que la tristeza que es según Dios, hermano, no es igual que la tristeza del mundo. Aquí Pablo identifica dos clases de tristezas. Hay una genuina tristeza por el pecado que te lleva al arrepentimiento, es decir, un cambio en el corazón que hace que la persona se vuelva del pecado a Dios. Ese tipo de arrepentimiento conduce a la salvación. Para Pablo, el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo son responsabilidades humanas para su propia salvación. En contraste, el que no se arrepiente se entristece con frecuencia por la consecuencia de sus pecados, pero no se convierte, y esa tristeza lleva a la muerte y al juicio eterno. Sí, se siente mal porque la regó, se siente mal porque hizo aquello, pero no se regresa, pero no se convierte, pues. Y se siente mal cada vez que la riega, y se siente mal cada vez que peca, pero no se convierte, sigue en ese caminar. Entonces esa tristeza lo va a llevar, pero a la muerte eterna. Pero la tristeza del Señor es aquel que comete el pecado. Todos pecamos de alguna manera u otra, dice la palabra del Señor. Dice Santiago que todos pecamos de alguna manera u otra. Poquito, chiquito, qué sé yo, el celo, la envidia, el rencor, la falta de perdón, tantas cosas que son pecados internos. Pero el cristiano se duele, se entristece, y lo que hace que de veras esa tristeza lo hace que cambie su manera de vivir, que camine del otro lado. Y esa tristeza es para bien, es para vida. Pero la otra tristeza es para muerte, porque nunca se arrepiente, nunca se convierte. O sea, se arrepiente de que hizo algo, pero nunca se convierte. ¿Ya me lo saben, hermano? Faltan 7. Ya me voy a traer mis lentes porque o me voy a poner un reloj más cerca. Sí, ¿verdad? Yo alcanzo a verlo. Sigamos, nos faltan 7 minutitos. Entonces, dice aquí, el estar arrepentido es estar convencido que uno es el culpable o que uno es pecador. Pero no nomás es reconocerlo, sino hay que darse la vuelta y dejar el pecado y empezar a caminar ahora sí una vida diferente. Amén. Al arrepentido no se le pueden exigir frutos, pues solo tiene intenciones. Oiga, al que se arrepiente, pues no se le pueden exigir frutos, pues solo tiene intenciones por abandonar el pecado o enmendar la falta, pero no se convierte. O sea, se arrepiente, pero no se ha convertido todavía, o sea, no se vuelve de sus caminos. Dice la Biblia que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, vamos a verlo. Y otra vez el Señor Jesús, hermano, llamando al arrepentimiento. Oigan. Versículo 13, 9:13 del libro de Romanos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
A todo aquel que anda mal, el Señor está llamando, arrepiéntete y conviértete.